Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Historias de Emprendedores. El día de hoy estamos empezando la segunda temporada con Víctor Higuera del periódico El Vinotinto. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo Brother, estás? gracias, no, gracias a ti, como siempre. Mi amigo Felipe, porque Felipe es mi amigo, toda esa formalidad, tú sabes. Hay que tener el Sí, sí, protocolo. sí, claro que sí. Víctor, empecemos hablando evidentemente del origen del periódico, porque ya lleva más de Más de tres 3 años, años. más de 3 años, sí. Ok, ¿cómo Eh, empezó eso? Mira, bueno, el inicio del vino tinto se da directamente, o paralelamente, perdón, se da paralelamente con mi llegada. O sea, yo llego en noviembre del 2016 y llegando, bueno, como cuando uno siempre llega viendo qué oportunidades hay por allí, mira, está esto, está lo otro, y resulta que, bueno, veo el proyecto, está empezando y mandé un mensaje. Eh, el periódico inicia en diciembre del 2016. Ok, Y bueno, me contactan, mándanos un artículo, yo escribo un artículo sobre las navidades lejos de la familia, toda esta cuestión. Primeras navidades lejos de la familia, aunque bueno, ya yo venía de Estados Unidos, pero bueno. Nada, ya mando el artículo y resulta que les gustó bastante, me llaman a una reunión y me ofrecen el cargo de editor. Y empiezo en enero, o sea, yo de en una diciembre vez. mandé sí, yo no duré ni un mes aquí sin trabajo. Y ese fue mi primer trabajo aquí. Y el periódico inició en ese mes, el mes de diciembre de Diciembre. 2016, sí. ¿Y esa primera edición fue ya impresa o Sí, empezaron salió en impreso. formato digital? No, no, salió impreso, la primera edición salió impreso. De hecho, la primera edición tiene en la portada el mosaico de Cruz 10, que es, bueno, como el símbolo del migrante o del viajero venezolano. Esa fue la Claro. primera edición. Partiendo de allí, partí como editor del periódico. Y estuve en ese puesto como un año. Y ya después, bueno. Ok, claro, es que en el caso de los medios impresos, una de las cosas más difíciles es poder mantenerse y cubrir los costos de impresión, además de todo el trabajo logístico de poder tener información cercana a la actualidad y poder imprimir rápidamente. ¿Ha existido algún momento en el periódico donde se haya hecho alguna interrupción de la impresión digital? Perdón, la impresión física. Sí, claro, sí, como siempre. O sea, bueno, pero eso ya fue un tema logístico por cuestiones tú sabes, propietarias en aquel Ok, momento. En un momento hubo un impasse, por decirlo de alguna manera, un impasse interno y allí hubo una interrupción de 2 ediciones que no salieron, pero eso fue hace ya más de 2 años. O sea, eso fue durante el primer año del periódico. Y bueno, sí, la impresión se cubre con lo que se cobra en publicidad, pues obviamente. Y para tomar lo que tú llamas la información que esté cercano al día de la impresión, bueno, sale mensual y como sale mensual, tiene que ser información ya que tú puedas leer estando sentado, o sea, lo que llaman lectura reposada. Entonces ya es un tema que se pueda, digamos, leer durante todo un mes, que tú te sientes y lo leas el primer día y que ya el último día del mes lo puedas leer también. Entonces ahí también son tiempos, hay que tener estar bastante consciente de los tiempos, sobre todo lo que es la captación de clientes, la imprenta, perdón, lo que se tarde la imprenta, dependiendo de la imprenta también. Hemos trabajado, vamos para la tercera imprenta, o sea, porque claro. cada imprenta tiene su manera de trabajar distinta. Hasta hace poco estuvimos con una imprenta en Valparaíso, ahorita volvemos con otra aquí en Santiago y bueno, ahí vamos. ¿Y algún problema que directamente con la imprenta no les hayan podido cumplir el tiempo que les habían dado para la impresión del periódico? No, 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 las imprentas siempre cumplen. El tema con la imprenta, por ejemplo, está haciendo calor. Con la imprenta de Valpo es que tiene sus días que se tarda, pero eso ya te lo avisan al principio. Ok, Por eso te claro. hablo de los tiempos. Entonces, si la imprenta se tarda 3 días en imprimir y en traerla y en todo el proceso, uno lo envía con tiempo para que ya de cuando uno salga, pues. Bien, y en esa transición donde dijiste que fueron dos ediciones que no se pudieron imprimir, hubo un cambio de socio. Ahí fue donde tú también cambiaste de cargo de ser editor a ser el director del diario, ¿o fue No, posterior? fue posterior. No, no. Esa interrupción que se dio fue netamente a nivel de la edición impresa. Ok, Ya el cambio de propietario se da unos meses después. Lo adquiere otra persona y allí hubo.
uno o 2 meses yo continué como editor, luego hubo un cambio interno y me ofrecen el cargo de director desde ese momento hasta el sol de hoy, que bueno, que ya hace poco pasé a ser parte, pasé a formar parte, digamos, de otro cargo. Pero eso lo dejamos para después, ya va. Ahí viene una primicia. En ese momento que tomaste ya el cargo de director, ¿cómo lo desarrollas tú? Bueno, primero, no sé si habías desarrollado o estado en un medio impreso ya en Venezuela. Este fue tu primer medio impreso. Yes. ¿Y cómo fue entonces esa experiencia con este cargo, que obviamente era de mayor jerarquía, mayor responsabilidad, que tienes que liderar a un equipo de trabajo? ¿Y cómo la ves hacer un refrescamiento con lo que tenías antes en el periódico, como para que se haga sentir tu trabajo? Claro, lo que pasa es que como editor tú te encargas de todo el contenido editorial, pues valga la redundancia, el editor, lo editorial, y ya cuando eres director tienes que llevar prácticamente todo. Llevas los hilos tanto de los clientes como el hilo también editorial, porque yo no tengo un editor, sigo siendo yo. Entonces como que director, editor. Entonces... Ok, pero de esa experiencia que estabas empezando a vivir, algún fracaso, algún error, algo que te haya costado, que tú recuerdes. Es que siempre hay casos difíciles. O sea, por ejemplo, la captación de clientes no es nada fácil, sobre todo porque los grandes medios siempre tienen equipos de venta. Entonces aquí se encarga uno mismo, porque a pesar de que es un medio impreso que ya tiene 3 años de trayectoria, sigue siendo básicamente un emprendimiento. O sea, desde el punto de vista de estructura de negocios de un emprendimiento. Claro. Ahora, cuando hablamos ya de dirección como tal, es todo, es ser integral, o sea, llevar tanto la parte editorial, la parte de contenido y las redes sociales, la página web, todo lo que va allí, uno se va encargando. Y de eso poco a poco te fuiste como capacitando, quizás en algunos casos, quizás en otros perfeccionando con la experiencia, o algunos servicios iban siendo tercerizados. No, siempre ha sido parte del equipo. Pues si tenemos, por ejemplo, la página web, teníamos nuestro programador, o tenemos programador, cuando se diagrama el equipo de diseño, todo, sí, o sea, siempre ha sido de nuestra parte. Pues. Lo que pasa es que también el periódico siempre formó parte de holding de empresas, de otras marcas, conjuntos, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahorita. Bueno, vamos a decirlo porque Víctor ya está ansioso. Lo que pasa es que con toda esta transición, que ya vamos a tocar un punto importante también para dar esa experiencia y esa referencia a los emprendedores que están empezando, que siempre les hago mucho énfasis en la importancia de buscar un proyecto que les apasione. No solo es algo por temas de rentabilidad económica, que quizás algunos lo empiezan así y les es muy favorable, pero quizás tarde o temprano terminan abandonando este proyecto. La premisa que tenemos el día de hoy con Víctor es que cambia por tercera vez de socio y de propietario, y Víctor Higuera ahora es de él. Eso era todo, básicamente, pero sigue siendo, es lo que te digo, sigue siendo igual. Ahora, claro. El problema es que ahora las responsabilidades, tú sabes, las responsabilidades, lo que llamamos responsabilidades económicas, mercantiles, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la plata. Claro. Que la supervivencia del medio ya ahora depende netamente de lo que yo haga. Ok, y hablando como Víctor, ¿cómo sientes o qué temor has sentido quizás en esta transición de dejar de ser un empleado del periódico, ahora ser independiente? Porque como dices, económicamente depende ahora de ti. Claro, tanto el medio como yo. O sea, exactamente. Es una simbiosis. O sea, el de él depende Correcto. De mí y yo dependo de él. Y sí, claro que hay miedo, por supuesto que hay miedo. De hecho, es primera vez en mi vida que yo empiezo con algo mío, pues algo propio. Y bueno, todos los miedos que siempre pasan a las personas al principio. Pero bueno, con las ganas, como tú dices, cuando a ti te gustó algo, tú lo haces con cariño. Pero bueno, es cuando ahorita que uno está solo, siempre cuesta como que arrancar cuando estás empezando. A pesar de que ya esto tiene una trayectoria, lo que quiero decir es cuando a pesar de que esto tiene una trayectoria, estando solo es más difícil. Entonces allí como que está el miedo, o no quizás el miedo, sino la predisposición a que sabes que te toca mucho trabajo. Entonces, bueno, es así. El de YouTube, pero claro. Bueno. Víctor, y además de todo este proceso, ¿qué tienes tú planteado quizás en cuanto a cambio? Porque ya tienes la potestad de quizás corregir más rápido, porque cuando tienes otros socios que tú estás como empleado,
la toma de decisiones se hace un poco más lenta y eso a veces retrasa el crecimiento de los negocios. Sí, claro, ahora las decisiones son netamente personales, entonces ahí, como tú dices, ahí se aceleran lo que son los cambios o los ajustes que uno quiere hacer. Y bueno, pensando aquí en inmediato, bueno, ahorita lo que se está estudiando, lo que se está evaluando es lo que es la transición a digital completamente, a pesar de que se ha mantenido lo que es el medio impreso, porque Chile es un país que a pesar de todo Correcto. lee prensa impresa, irse a lo digital, pero no es solamente irse a lo digital, es hacerlo bien, es hacerlo de forma que se pueda, que genere un impacto y que las personas digan, o sea, wow, o sea, vamos y hacemos la transición con ustedes. O sea, Claro. los lectores fieles del periódico que se vayan con nosotros a lo digital, pero también acompañado de una generación de contenido más allá de la lectura. Eso también es súper importante. Pero como te digo, estoy yo, entonces son muchas cosas que hay que hacer poco a poco. Eso es lo que cuesta. Completar las etapas de desarrollo solos es más difícil, pero no es imposible. Y en tu caso que estudiaste periodismo, ¿en algún momento tuviste la idea de desarrollar tu propio proyecto de algún medio, sea digital o sea impreso? No, no, eso viene, no sé, se dio aquí, porque como yo en Venezuela yo trabajé en medios de comunicación, yo estuve 5 años en Televen, que es uno de los canales más grandes de Pero Venezuela. siempre te viste como un empleado. No te veías emprendiendo. Sí, eso suena muy feo, pero sí, pues empleado, ¿no? Pero, claro, empleado, Pero es claro, que es claro, importante sí. porque a muchas personas se les presentan las oportunidades y sobre todo en este ámbito migratorio que fue lo que te Claro. pasó a ti. Lo que pasa es que también siempre dicen que, bueno, el que estudia periodismo está claro que, bueno, que el periodismo paga mal. Pero bueno, en este caso, luego de que yo estuve en Televen, yo hice como una especie de ensayo en lo que es la parte corporativa, porque pasé a una empresa de telecomunicaciones a ser analista de comunicaciones de una empresa de telecomunicaciones, valga la redundancia, en Venezuela. Y como que, ajá, bueno, uno emplea sus conocimientos, pero al final Claro. no es tu área de experticia, como quien dice. Y luego me fui a Estados Unidos. En Estados Unidos sí, igualito, no pasé ni un mes sin trabajo y fui productor de un programa de televisión bien reconocido allá en la ciudad de Miami y también editor del noticiero. Entonces allí como que mantuve ejerciendo mi carrera hasta que me vine para acá. Y aquí, o sea, las circunstancias te lo van dictando, por decirlo de alguna Claro. manera, y así tú vas y bueno, que fluya. A mí Claro, me es ha que o fluido. emprendes por necesidad o por oportunidad. Claro. En el caso también de todo esto del diario como tal, ¿cómo sientes tú que ha sido la receptividad de las personas y de los mismos las mismas fuentes de información? Porque también en el caso del diario El Vinotinto ha tenido entrevistas muy exclusivas donde han sido el único medio venezolano que han llegado. Claro, es que sí, todo depende del target. El periódico sí se ha caracterizado por tener bastante, o la información que emana del periódico, yo he procurado de que sea información de primera mano o de primera fuente, y eso ha generado un estatus de credibilidad, o sea, la reputación, la seriedad con la que se trabaja. O sea, no es cualquier medio que anda sacando por ahí que tratando de sacar primicias o tubazos, como quien dice, y equivocándose, etcétera, etcétera. Y eso también nos ha valido lo que es, digamos, el reconocimiento de instituciones también de gubernamentales e instituciones públicas de Chile. O sea, nosotros también formamos parte de un medio o de un conglomerado, digamos, de personas que cuentan con la confianza de las instituciones públicas para emitir sus informaciones y ser un canal más y un canal confiable de información para la población venezolana aquí en Chile. Claro, es que igual incluso ustedes han tenido una diferenciación con otros medios, no solo venezolanos, sino cualquier parte del mundo, que quizás la parte de farándula no la manejan tan farandulera
como de Claro. chisme, de rumores, que a veces lo usan como estrategia estos medios digitales o impresos para subir la cantidad de lectores. No, porque no es la idea, y ojo, y no es por falta de material, porque tengo varios cuentos, pero no. Claro, pero es que es donde está la propuesta de valor y la diferenciación que ustedes tienen como diario. Claro, sí, nosotros generalmente cuando entrevistamos, por ejemplo, a un artista, siempre nos vamos por la parte ya más de su trabajo, la parte más humana, la parte más... o sea, que él fluya o que la entrevista fluya con lo que él quiere, ¿sabes? Con lo que ese artista o esa persona quiera, porque siempre pasa que medios o periodistas que por hurgar en la privacidad, por hurgar quizás en lo que es en búsqueda del chisme, se ponen impertinentes o empiezan a hacer preguntas que Claro. de verdad incomodan a la persona. Entonces, eso, por lo menos eso no es la tónica que yo trabajo. Me Claro. gusta más que fluya de otra manera. Y ahí tienen una recomendación para ustedes emprendedores porque muchas veces, dependiendo del rubro donde estén, sienten que hay más de lo mismo y que deben hacer ellos también más de eso mismo y no marcan la diferenciación. Entonces, como les dije anteriormente, aquí tienen una propuesta de valor que es lo que a ustedes les puede permitir destacarse y posicionarse mucho mejor en el mercado. Víctor, ¿algún mensaje que quieras darle a todos los emprendedores que te están escuchando con toda esta experiencia, quizás entre la transición sobre todo de ser empleado nuevamente a ser ya una persona independiente? Porque ahí es donde están muchos de los temores de las personas que escuchan estas entrevistas y que lo toman como inspiración para arrancar sus proyectos. Bueno, yo no sé si hay alguien mejor que yo, quizás, o menor que yo, o mayor que yo en lo que es la experiencia. A lo que me refiero es que yo por primera vez estoy llevando un proyecto ahora que es mío, después de haberlo obviamente comprado, pero bueno, ya después de haberlo trabajado durante tanto tiempo que ahora forma parte de mi patrimonio, por decirlo de alguna manera, y que el miedo es, sí, como que dice, el miedo es libre, existe. Pero si les gusta lo que están haciendo, que no lo hagan por obligación, o por sobrevivir, o por, como tú dices, porque hay que pagar las cuentas. Si te gusta lo que estás haciendo, tú vas a encontrar la manera de sacarlo adelante. O sea, que es lo que más se puede decir. Va a haber momentos en que, bueno, ahora ya no le trabajo a nadie, no tengo horario, ahora me da flojera. Eso me pasa y a veces tengo que darme cuerda yo mismo, como Claro. que, mira, párate, que hay que trabajar. También quizás al no responderle a más nadie pueda privarte de querer consultar, porque es válido, a pesar de que tú estés solo, siempre es bueno preguntarle Claro. a los demás, pedir opiniones. Eso también, yo siempre soy sido una persona que a mí me vienen con un consejo, a pesar de que siempre dicen que uno es medio testarudo y que a veces, ¿sabes? Que lo quiere todo uno a su manera. No, pero eso, aceptar también consejos de la gente, porque otras perspectivas también son válidas. Y eso. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por estar en este espacio y gracias a ustedes estar pendientes en estas entrevistas. Estén pendientes de las que vienen. Yo no me di cuenta, yo me enteré por mi amiga, con la que andaba ese día, pero yo ni pendiente. Menos mal que estamos Ajá, grabando para hacer me los avisó bloopers. para darle, ya está grabado. No, ya yo lo puse de una vez. El micrófono está ok. Esto es para los Vamos. bloopers, o sea, que voy a salir como un pavo haciendo. Segunda temporada. Bueno, Qué calor. tenías que dar por lo menos un segundo más que terminara. Sí, Ya estoy vamos a loco. hacerlo de-